Venga, venga, me faltan otros 4, creo. ¿Quiénes me faltan, chavos? ¿Oli, oli? Creo que ya, profe, creo que solo falta uno. No me falta nadie, chavos, sino para ya ponerle play. Bueno, no contestan, ni modo. Va, pongan atención, ¿va? Ajá. A ver, a ver. Esto está bien fácil. Vamos, morras. Nacionalismo, muy bien. ¿Vale? La base del Estado debe ser la nación. La clase pasada hablamos de eso. Ok. A ver. Personaje principal de la unificación italiana. Ah, ¿verdad? Muy bien, Giuseppe Garibaldi, ¿vale? Otto von Bismarck fue de la unificación italiana y pues Adolf Hitler, ni siquiera hemos hablado de él. Terrible. A ver. Vamos. Alemania, muy bien. Bien, chicos. A ver, el país que más ejerció su imperialismo de forma indirecta en América Latina. Vamos. Lo sigue haciendo actualmente. Estados Unidos, muy bien. A ver qué territorios eran. Vamos, vamos. Alsacia y Lorena. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba el barco? Ajaja. Bien, el barco Lusitania.
Principal líder de los bolcheviques en la Revolución Rusa. De hecho, es el principal líder de la Revolución Rusa. Lenin. Y la última. A ver, esta también está muy fácil. Principal responsable de la Primera Guerra Mundial, según el Tratado de Versalles. Alemania. Bien. A ver, chicos. Muy bien, Dana. Lisbeth. Y Alexia. Muy bien, chicas. Bien, bien. Ok, también Eduardo, Jorge. No dejen de estudiar, ¿vale? Este cuestionario pues era con motivo de ver más o menos qué se les había quedado de lo que vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Va que va. ¿Están viendo, siguen viendo por aquí mi pantalla? Sí, profesor. Sí, bueno, entonces el tema del día de hoy es este. De 1920 a 1960, ¿vale? Nosotros nos quedamos la clase pasada terminando la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Hasta vimos un videíto, ¿no? Probablemente hoy veamos otro, pero de la segunda. Ahora, ¿qué es lo importante de esta época? Lo primerito que vamos a ver, chicos, es cómo es que pasamos de una Primera Guerra Mundial a una segunda. ¿Qué fue lo que ocurrió en este trayecto que provocó que los países de Europa y después en todo el mundo comenzaran a pelear de nuevo? ¿De acuerdo? Ok, lo primerito que hay que ver entonces es el mundo entre dos guerras, ¿vale? Vamos a explicar de dónde salieron los personajes que vienen en el fondo. Hitler, Mussolini, Franco, los japoneses, lo que se conoce como totalitarismos. Muy bien, tenemos estas tres etapas, ¿vale? De este periodo entre guerras. La primera es una etapa de reconstrucción. Y esto es fácil de entender porque después de la Primera Guerra Mundial, pues ya se imaginarán ustedes que los países necesitan emprender una reconstrucción. Quedaron deshechos, perdieron muchas personas en la guerra, perdieron construcciones, infraestructura, estaban en crisis económica, en crisis política, en muchos aspectos necesitan reconstruir, ¿vale? Esa reconstrucción va a durar de 1919 hasta 1929, en donde una crisis económica, que de hecho es la más importante que ha habido en la historia del capitalismo, pues va a volver a poner entredicho esa reconstrucción que se hizo desde 1919, ¿vale? Ahorita lo explicamos. Y a partir de 1929 en adelante tenemos una segunda etapa que ya consideramos como la del enfrentamiento, porque es en la que ocurren todos estos problemas que nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Mencionar que en esta etapa de la reconstrucción, muchos países hicieron lo posible por salir adelante económicamente, pero hubo uno que es el que más sobresalió entre todos, porque aunque participó en la Primera Guerra Mundial, ya lo hizo hasta el final y además nunca tuvo que enfrentar combates en su territorio, es Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos participó en la guerra, pero lo hizo ya casi llegando hasta el final y no tuvo que enfrentarse al conflicto dentro de su territorio. Por lo tanto, la principal economía del mundo a partir de 1919 va a ser la de Estados Unidos. Es el país que más va a crecer y que más poderoso se va a volver. Eso de alguna manera nos va a ayudar a explicar la crisis de 1929. ¿Vale, chicos? Ok, tenemos causas. La primera de esas causas, dice aquí, es la recuperación económica de los países europeos. Escuchen bien esto. Es que cuando terminó la guerra, los países europeos son los que peor quedaron, porque fue en Europa en donde se peleó la guerra.
Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia quedaron muy maltrechos. Rusia todavía más por el asunto de su revolución, ¿no? Bueno, durante la primera mitad de los años 20, por ejemplo, hasta 1925, Estados Unidos es el que sostuvo, entre comillas, la economía de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que le prestó dinero a los europeos y además la mayoría de los productos fabricados venían de Estados Unidos. Piensen que en estos años 20 es cuando se popularizan muchas cosas que utilizamos en la vida cotidiana, como la licuadora, los refris, las radios, la televisión, etcétera. ¿Y de dónde venía todo eso en los primeros años de Estados Unidos? Porque en Europa, como la infraestructura, las fábricas, la economía estaba dañada, no se hacía. El problema es que después de 1925, estos países europeos se empezaron a recuperar, por lo que ya no iban a necesitar los productos hechos en Estados Unidos. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Puedes leer este segundo punto, Daira? Sí, sobreproducción y la falta de planificación en las exportaciones estadounidenses. Ajá, ¿qué es una exportación, chicos? Ya lo habíamos platicado poquito, creo. ¿Qué es una exportación? Ajá. Cuando se exporta un producto de un país a otro. Exacto, cuando de un país llevamos un producto a otro lado, ¿no? Y la importación es cuando metemos un producto que viene del extranjero. Por ejemplo, México exporta la cerveza Corona e importa la cerveza Heineken porque viene de Alemania esa. Bien, en este caso yo les he estado diciendo que los estadounidenses están exportando sus productos manufacturados, los que salen de las fábricas, ¿vale? Todo lo que mencioné ahorita, pueden ser teléfonos, licuadoras, etcétera. El problema es que cuando los países europeos se empiezan a recuperar, son ellos mismos los que van a empezar a hacer sus propios productos. Entonces, los productos estadounidenses que se crearon para ser llevados a Europa ya no se van a vender porque ya no los necesitan. Y eso lo que trajo fue una sobreproducción. Estoy produciendo más de lo que voy a vender. Y si produzco más de lo que voy a vender, es muy probable que pierda yo dinero. Porque hacer algo que no voy a vender inevitablemente implica una pérdida de inversión. El problema es que lo que hicieron las empresas para tratar de solucionar esas pérdidas, bueno, obvio dejaron de producir, pero en lugar de hacer otros recortes, pues le recortaron el salario a los obreros o en algunos casos los despidieron, ¿va? O tuvieron que cerrar plantas productivas, fábricas. Y al cerrar una fábrica, pues inevitablemente despides a las personas que trabajan ahí. Entonces, este es un primer paso de la crisis que va a hacer que los mercados, de cierta manera, entren pues en pánico. Porque no sé si lo capten ahorita un poquito, chicos, pero las crisis económicas muchas veces se originan en el miedo. Ese miedo puede ser real o infundado. Es decir, puede responder a una realidad o a la presunción de una realidad, a algo que podría pasar pero que no estamos muy seguros. ¿Vale? Eso nos lleva al tercer punto. ¿Podrías ayudarnos con el tercer punto, Kareni? Sí, acumulación de enormes capitales en manos de magnates, solo de ellos dependían la reinversión. Ok, ¿sí saben qué son los magnates, chicos? Riquillos, Exacto. con mucho poder. Así, muy bien. Son las personas más ricas, chicos, los magnates, así se les denomina. Bueno, si hoy en día la división de clases sociales nos parece abrumadora, porque hay un grupo muy pequeño de personas que viven en condiciones de extraordinaria riqueza y la gran mayoría vivimos o al día o incluso hay otros que viven en la gran pobreza, pues bueno, en este entonces era peor. ¿Vale? Había muy poquitas personas que estaban concentrando la enorme cantidad de riqueza que se estaba generando con el crecimiento económico de Estados Unidos. Y para tratar de salir de la crisis, había que reinvertir, porque así funciona el capitalismo. El capitalismo genera a partir de la reinversión. ¿Ok? Pero como eran muy poquitos los que tenían esa capacidad de reinversión y dejaron de reinvertir por miedo a la crisis, pues la crisis se exacerbó, lo que nos llevó al martes negro, a ese martes negro de octubre de 1929, que es cuando estalló la crisis financiera de 1929.
Y esa crisis terminó provocando una enorme inestabilidad monetaria en los países europeos. ¿Qué significa inestabilidad monetaria, chicos? Pues es cuando el dinero se devalúa. Ustedes ya lo han vivido porque, pues sí, les ha pasado a lo largo de su vida que ven que los precios aumentan y que lo que antes les costaba tal cantidad de dinero, hoy en día cuesta más. Si un producto cuesta más, entonces la moneda vale menos. Porque lo que yo me podía comprar antes con 500 pesos, ya no me lo puedo comprar ahora con esos mismos 500 pesos, por poner un ejemplo. El problema es que en este entonces hubo países en donde la inflación llegó al cielo, ¿vale? El caso de Alemania es bien particular porque ellos en 1923, por culpa de los pagos que tenían que hacer de la guerra, tuvieron una superinflación. ¿Qué es una superinflación, chicos? Pues es el aumento así brutal de los precios. Entonces, para comprar un vaso de cerveza había que gastar millones de marcos en la moneda alemana. ¿Vale? En 1929 volvió a pasar así por culpa de la crisis. Y esto más adelante nos va a ayudar a entender cómo es que los nazis llegaron al poder. Porque fue la crisis de 1929 lo que le hizo sentir a la gente que sus gobernantes de ese entonces no servían para nada, que eran unos corruptos, o cuando desarrollaron esta idea del racismo extremo, que eran los judíos que estaban aprovechándose del pueblo. Entonces, los nazis, apelando a todo eso, le dijeron a la gente que ellos eran los que iban a resolver todos estos problemas. Y sí lo hicieron, pero a un alto costo. Ya veremos cuál es ese alto costo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se solucionó la crisis momentáneamente? Bueno, en el caso de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, que no es la última vez de que vamos a hablar de este señor, implementó un proyecto de gobierno llamado New Deal. New Deal, chicos, en español quiere decir nuevo trato, ¿vale? Y este nuevo trato consiste en aplicar una serie de medidas basadas en las ideas del economista John Maynard Keynes. A esas ideas se le llamó keynesianismo, ¿vale? Y el keynesianismo consiste en que el Estado, el gobierno, pues, acuérdense que hablamos un poquito de esto en la clase pasada, el Estado sea el encargado de dirigir y fomentar la economía. Es que esto en el capitalismo no es lo normal. En el capitalismo, chicos, la economía está en manos de los magnates, de los burgueses o empresarios privados que tienen el control de los medios de producción, de las fábricas, de las empresas, los comercios, los bancos. Ellos son los que mueven la economía y en teoría lo hacen a través del libre mercado y la ley de la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que, vaya, comerciamos a partir de las necesidades de las personas. Bueno, el gran problema es que eso no ocurre así en realidad. Los magnates, los ricos, mueven la economía a su favor y muchas veces eso puede provocar una crisis como la que ocurrió en 1929. Ya vimos por qué. Porque sobreprodujeron, no planificaron lo que iban a vender y para colmo ya no reinvirtieron cuando eran ellos los únicos que tenían la gran capacidad para hacerlo. Entonces llega Roosevelt y les dice, ¿saben qué? Ustedes, o sea, sí van a seguir siendo la propiedad privada y la empresa privada porque esto es Estados Unidos y viva el capitalismo, pero ahora el gobierno es el que va a poner ciertos límites, el que va a planificar ciertas cosas para que ya no haya crisis, ¿vale? ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Pues recurrió a la construcción de infraestructura. Yo he mencionado muchas veces aquí qué es la infraestructura, chicos. Es lo que le da vida a nuestra sociedad y sin lo cual no podemos vivir, ¿vale? Yo sé que hay muchas cosas que nos gustan, etcétera, pero si no tenemos alimentación, si no hay caminos, si no hay hospitales, si no hay aeropuertos, si no hay puertos, no funciona la sociedad. Entonces, lo que hizo el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos fue soltar billetazo para construir todo eso. Aeropuertos, carreteras, todo eso. Y al empezar a construir eso, pues generas empleos. Entonces, toda esa pobre gente que se quedó sin trabajo durante la crisis del 29, empezó a recuperarlo en los años 30 con los proyectos de construcción del gobierno. En Alemania se hizo lo mismo. El ministro alemán Hjalmar Schacht de Economía, que dependía de Hitler, obviamente, porque ya estamos en la época de los nazis en este entonces,
también aplicó eso. En Alemania se construyeron autobahns, que es como ellos le dicen a las carreteras para coches, autobahns, ¿vale? Pero también se empezó a meter mucho dinero. ¿A qué creen ustedes? Además de todo esto muy chido, ¿a qué se le empezó a meter mucho más dinero? Al armamento. Al armamento. Entonces, comenzó una nueva carrera armamentista entre los países beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso que Alemania lo tenía prohibido, ¿se acuerdan? Vimos que el Tratado de Versalles le prohibía a Alemania, al terminar la Primera Guerra, que tuviera un ejército, que tuviera aviación, que tuviera una marina de guerra preparada. A partir de los años 30, con la llegada de los nazis al poder, eso se va a dejar de lado. Y los países europeos pues no van a decir nada. Ahorita van a ver por qué no le van a decir nada a los alemanes, ¿vale? Pero bueno, con todo esto, de cierta manera, se frenó la crisis. Aunque la crisis solo se superó al terminar al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Dudas con esto? ¿Traumas? Ni traumas ni dudas. ¿No? Gracias. ¿Los demás tampoco? No, ¿No? profe. Va que va. Ok. Bien, chicos. Ahora, lo que tenemos que ver es el asunto de los regímenes políticos de este entonces, ¿vale? Aquí yo siempre les pongo este como termómetro para más o menos explicarles por dónde va esta idea de la izquierda, el centro y la derecha cuando hablamos de política, porque muchas veces en las noticias así se trata. Es que la izquierda, es que la derecha. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Dentro del espectro de la izquierda política, chicos, están estos grupos, ¿vale? Y quiero que entiendan esto como un termómetro porque quiere decir que entre más nos acercamos, por ejemplo, hacia los comunistas, pues más radical es la izquierda. Entre más nos acercamos a los socialdemócratas, pues es más tranquila, más moderada, ¿vale? No es tan radical. Y lo mismo va a pasar con el asunto de la derecha política, que son estos grupos que tenemos acá. La extrema derecha son los grupos fascistas, que muchas veces son racistas o supremacistas. Y en el centro, pues tenemos a estos grupos, los centristas y algunos miembros de los demócratas cristianos y de los socialdemócratas, ¿vale? Yo lo que quiero explicarles ahorita para comprender el desarrollo de la guerra mundial son sobre todo los fascistas y los comunistas, ¿de acuerdo? Que es la gran izquierda, bueno, la izquierda radical y la derecha radical. ¿De acuerdo? Ya les he hablado un poquito del comunismo y de hecho en la clase pasada vimos que el primer gobierno comunista del mundo fue el de la Unión Soviética. Después de la Revolución Rusa, el Imperio Ruso se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética en chiquito e instaura un régimen socialista con el objetivo de convertirse al comunismo, es decir, que las clases sociales desaparezcan y que el reparto de la riqueza sea equitativo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en ese caso, ¿quiénes son los fascistas? Bueno, los fascistas, chicos, forman parte de lo que se conoce como regímenes totalitarios, ¿vale? Yo de este lado tengo un pequeño cuadrito que menciona cuáles son los totalitarismos de este entonces. El nazismo es el más famoso, pero también está el fascismo en Italia, que fue el primero, el militarismo japonés y el franquismo en España. Y todos tienen características sumamente similares entre sí, todos, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Bueno, número 1, se dice que son estados totalitarios porque pretenden controlar toda la sociedad. Y con eso estoy hablando de la vida social, la vida económica y la vida cultural, ¿vale? Y aquí siempre es mejor recurrir al ejemplo del nazismo porque es el más conocido. ¿Qué fue lo que hicieron los nazis? Pues tratar de controlarlo todo, desde el primer momento de la educación de los chicos hasta el momento en el que morían. De hecho, ellos diseñaban el plan de vida de las personas, que prácticamente consistía en la idea de te vamos a educar para ser un gran soldado, ir al ejército, pelear, tener un montón de hijos arios y con ellos poblar los países conquistados. En resumen, era eso. Entonces, si tú entrabas a la escuela, lo primero que te ibas a encontrar en la entrada era un retrato de ¿quién?
en la Alemania nazi? ¿De quién nos íbamos a encontrar un retrato? Adolf Hitler. De Adolf Hitler. Y seguramente lo primero que iba a hacer tu profesor cuando entrara al salón, en lugar de buenos días, el vato iba a decir Heil Hitler, que significa salve Hitler. Y los niños tenían que contestar Heil Hitler, es decir, salve Hitler. Y tenías que hacer eso constantemente porque la presencia del nazismo estaba en todas partes, en la escuela, en las actividades, entre comillas, extracurriculares, porque existían las juventudes hitlerianas, a donde iban los niños de 14 años en adelante a aprender juegos de guerra, disciplina militar, etcétera. A las niñas desde chiquitas se les enseñaba que su objetivo primordial por el bien de la raza aria superior era tener un montón de hijos. Entonces, a las mamás que más hijos tenían las premiaban con medallas cada año. Eso es un control absoluto de la sociedad porque no hay posibilidad de salirse del esquema que te pone el gobierno. Por eso es un régimen totalitario, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el punto 2 si no te adaptas? ¿Nos podrías ayudar leyendo este segundo punto, Eduardo, por favor? Sí, dice eliminación de enemigos políticos y prevalencia de partido único. Exacto. Si tú te opones, te eliminan. Desapareces, ya sea porque te manden a un campo de trabajo, a uno de concentración, o posteriormente, cuando se llegó a ese extremo, a un campo de exterminio, que ya hablaremos poquitito de eso, ¿de acuerdo? Ok, siguiente punto. Los siguientes dos puntos van de la mano, ¿vale? El tercero dice líder carismático dictatorial. Ya hablamos, ¿quién era el líder de los nazis? Adolf Hitler. Adolf Hitler. ¿Y se acuerdan quién era el líder de los italianos, fascistas italianos? Benito Mussolini. Benito Mussolini. Entonces, cada uno de estos grupos tiene o cuenta con un líder que es carismático, le agrada a las personas, por las razones que sean. Puede ser porque da muy buenos discursos como Hitler, puede ser que sea muy teatral como Mussolini. Un día búsquense un video de Mussolini haciendo gestos y es, pues cringe, da cringe, ¿no? Pero pues a la gente le gustaba, ¿no? Puede ser que sea un líder que haya surgido desde las clases más bajas de la población, como Stalin en la Unión Soviética, no sé. El chiste es que a la gente le gusta, le atrae el líder, ¿vale? Y ese líder en estos sistemas tiene poderes dictatoriales. Un dictador, chicos, concentra todo el poder del Estado en su persona. Entonces, lo que hace un dictador es eliminar los tres poderes, que volvemos otra vez, ejecutivo, legislativo y judicial, los concentra el dictador en su persona. Entonces, hace lo que se le da la gana. Eso es un líder carismático dictatorial. Y para ganarse el apoyo de la gran población, de las masas del pueblo, pues lo que hace es generarles una ideología con la cual se sientan identificados. Y esa ideología es una ideología supernacionalista. En el caso de la Alemania nazi, existía un lema que era una nación, no, un pueblo, una nación, un líder. El pueblo ario, la nación, pues el Reich alemán, ¿no? El imperio alemán, y el líder, pues Adolf Hitler. ¿De acuerdo? Entonces a la gente le lavaban el cerebro, eso es lo que quiero que entiendan, ¿vale? O sea, es que es una expresión, no me gusta mucho esa expresión, porque, bueno, en el fondo todos respondemos a la educación que nos dan, ¿no? Pero en este caso la educación está diseñada para hacer a la gente, pues, prácticamente autómatas, porque responden a todo lo que les diga el líder. Se vuelve como una especie de culto. Un culto hacia la persona del líder. Y se vuelve casi un dios al que no te le puedes negar, porque además si te niegas te van a desaparecer, ¿no? Ok. Para poder llevar sus objetivos, para poder alcanzar sus objetivos, el Estado puede hacer cualquier tipo de violencia. Puede, como decíamos, construir campos de concentración, puede condenar a muerte, puede crear un montón de propaganda. No sé si han visto alguna vez la propaganda que aplicaron los nazis, pero tal cual cubrían las ciudades con panfletos, banderas, desfiles, o sea, la gente estaba imbuida de todo eso, o sea, estaba hasta el tope de todo eso. Y a la gente en Alemania le gustaba porque acuérdense, los alemanes quedaron humillados después de la Primera Guerra Mundial.
Y toda esa parafernalia que les estaba ofreciendo Hitler y los nazis les hacía sentir que su país de verdad era grande, porque sí lo era, su país era grande y que podían recuperarse de esa humillación que les habían provocado. ¿De acuerdo? Y finalmente, este nacionalismo extremo en el que están basados estos grupos muchas veces degeneró en el racismo. El caso más particular es, una vez más, el de la Alemania nazi. Todos estos grupos fueron racistas, chicos. El franquismo, el militarismo japonés, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Pero los nazis lo llevaron al extremo. ¿Se acuerdan qué hicieron esas gentes asquerosas? Experimentos y campos de concentración y exterminio. Exacto, llevaron a la gente a los campos de concentración, no nada más para ponerlos a trabajar, que pues hasta cierto punto era más lógico, ¿no? Los llevaron literalmente a meter a cámaras de gas, a gasearlos y luego a incinerarlos. ¿Para qué? Para exterminarlos, porque los alemanes los consideraban razas inferiores. Übermenschen, decían ellos, infrahumanos. O sea, a ese grado, no son personas, son menos que personas. ¿De acuerdo? Se consideró como un asesinato sistemático. Sí, es un genocidio, ¿vale? El genocidio, chicos, implica el exterminio sistemático de un pueblo. ¿De acuerdo? ¿Ya habían escuchado esa palabra anteriormente? Sí, varias veces. ¿Sí? ¿Los demás también, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Nadie ve Shingeki no Kyojin? Sí, bueno, a la mitad todavía. Ya hace varias Ah. cosas, pero sí, ahí la llevo. Entonces no se los voy a spoilear, porque ahí les iba a explicar, bueno, les iba a hacer como la comparación de un genocidio, pero bueno, ya lleguen ustedes Sí. a ese punto y lo entenderán. Entonces, esto son las características de los regímenes totalitarios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlos de a poquito cada uno, rápido. El primero es el fascismo italiano, chicos. ¿Dónde surge? En Italia, y ya nos comentaba Dana, su líder es Benito Mussolini, que fue súper amigo, súper valedor de Hitler, ¿vale? Y al igual que todos estos grupos, se originó después de la Primera Guerra Mundial. Eran descontentos, que no, o sea, eran personas descontentas que no habían quedado satisfechos con lo que había recibido Italia en la Primera Guerra Mundial. Porque acuérdense, chicos, en la Primera Guerra, Italia era aliado de Alemania y de Austria-Hungría, pero luego los traicionó y se unió con Francia y con Inglaterra, ¿vale? Al terminar la guerra, no recibieron lo que ellos consideraban que era justo que recibieran. En concreto, querían expandirse en África. Querían más territorios en África porque, si lo recuerdan, al ser uno de los últimos países en unificarse, pues es de los que menos recibió al principio. Entonces a Italia no le fue muy bien al acabar la Primera Guerra Mundial y muchos descontentos que participaron en ella como soldados crearon grupos políticos. Uno de esos grupos era el de Mussolini, que en 1922 se hizo con el poder en Italia a través de un golpe de Estado. ¿Sí comprenden qué es un golpe de Estado? Sí, los militares toman el poder. Exacto. Es cuando los militares, o otro grupo, pero generalmente apoyado por los militares, toman el poder. Y eso es lo que hizo Mussolini en Italia. A partir del 22, él se hace con el poder y empieza a acaparar todas las funciones del gobierno. Al cabo se termina convirtiendo en il duce, es decir, el líder, el caudillo. Y el gobierno se vuelve una dictadura, ¿va? Este gobierno también tuvo tintes expansionistas. Quiso expandirse por África y después por Europa cuando empieza la Guerra Mundial, pero eso lo dejamos ahorita, ¿vale? Entonces, el fascismo italiano, Mussolini en Italia. Luego, este es el más conocido. El nazismo alemán también surge, chicos, durante la década de los años 20 en Alemania, por lo mismo, grupos de descontentos, porque acuérdense que Alemania sí quedó en la lona después de la guerra, que empiezan a formar agrupaciones políticas nacionalistas, muchas de ellas racistas. Hitler era encargado de vigilar a uno de esos partidos políticos, ¿vale? Cuando va, se emociona mucho de lo que se está tratando en la reunión y empieza a hablar, porque a este güey le gustaba hablar, pero le fascinaba hablar. Y empieza a hablar,
Y a quienes formaban parte del partido les gustó mucho la manera en que hablaba y lo contactaron para unirse al partido. Entonces Hitler en ese momento deja el ejército porque él espiaba a esos partidos políticos para el ejército. ¿Por qué el ejército estaba espiando partidos políticos? Acuérdense que acababa de ocurrir la Revolución Rusa. Los bolcheviques comunistas acababan de tomar el poder en Rusia y habían creado la Unión Soviética. Es que ese miedo existía en toda Europa. En Europa existía el miedo de que estallaran revoluciones comunistas, especialmente en Alemania al terminar la Primera Guerra Mundial por las condiciones en que estaba la gente. Entonces espiaban a los partidos políticos para ver que no fueran comunistas, porque ser comunista en un país capitalista pues es casi un crimen, ¿no? Bueno, Hitler era de estos, se une al partido, lo refunda con el nombre de Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. De ahí sale el nazi, nacionalsocialista. Qué inteligentes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando uno pronuncia el nombre en alemán, pues está como con ganas de morirse. Entonces es más fácil decir nazi, partido nazi, ¿vale? Y ellos también intentaron llegar al poder en 1923 con un golpe de Estado. De hecho, se llamó el golpe de la cervecería porque todo empezó en una cervecería. Porque ustedes saben que a los alemanes algo que les fascina enormemente son las cervezas. Pero fue un fracaso. Ese golpe de Estado fue detenido, casi balean a Hitler y de hecho no lo balearon, pero lo encerraron en la cárcel durante 11 meses. Y en ese periodo que estuvo en la cárcel, redactó su libro. ¿Alguien sabe cómo se llama el libro de Hitler? Mi lucha. Mi lucha, que en alemán se dice Mein Kampf. Mi lucha, ¿vale? Y en ese libro Hitler plasmó todas sus ideas de gente con retraso mental, porque acuérdense chicos, ustedes siempre tienen que decir que la gente que es racista y totalitarista, pues tiene retraso mental, porque pues no hay ninguna razón para considerar que un pueblo es superior a otro. Científica no la hay, ¿vale? Entonces en Mi lucha, él puso todas sus ideas racistas horrendas y dijo que era lo que tenía que hacer Alemania para volver a resurgir. Entre otras cosas, conquistar territorio de la Unión Soviética, eliminar a los judíos, terminar con la democracia porque para ellos eso no sirve, porque para los nazis la vida es un poquito como la evolución. ¿Qué dice la evolución, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Ya están viendo eso en otro lado? Sí, en biología. ¿Qué dice la Que evolución? los individuos mejor adaptados y más fuertes son los que sobreviven, los Ajá, que dejan descendencia. muy bien, ¿y se acuerdan quién creó la teoría de la evolución? Charles Darwin. Ok, eso dio como resultado algo llamado darwinismo social. El darwinismo social, chicos, son las teorías de la evolución aplicadas a la sociedad. Es decir, en la sociedad solo triunfan los que mejor se adaptan. Y eso es lo que decían los nazis. ¿De acuerdo? En Mein Kampf, o Mi lucha, Hitler proponía que el pueblo alemán tenía que alcanzar esto, el Lebensraum. ¿Qué quiere decir Lebensraum? Espacio vital. Es decir, el pueblo alemán necesita cierta cantidad de espacio territorial para poder subsistir porque si no se muere. Y ese espacio hay que encontrarlo en el este de Europa, hacia Polonia, Lituania, Estonia y los territorios de la Unión Soviética. ¿Va? Esto es importante para entender la Segunda Guerra. Hitler finalmente llegó al poder en 1933 y no lo hizo por medio de golpes de Estado, chicos. Esto es de lo más representativo del nazismo y de lo más gacho. Llegaron por medio de votaciones. Fueron democráticamente electos durante muchas ocasiones. Ya para 1932 eran el partido más popular de Alemania. En 1933 Hitler se vuelve canciller de Alemania y empieza a concentrar todo el poder eliminando a los otros partidos políticos y eliminando los otros poderes, ¿no? El legislativo, el de las leyes, y el judicial, el de los jueces. Entonces los nazis llegaron al poder democráticamente y ya en el poder eliminaron la democracia. ¿Vale? Eso es bien importante que tengan en mente porque es algo que suele ocurrir. ¿Ok? Bueno. Y el otro, ok, estos son, chicos, miren, les voy a encerrar en color rojito, que es el que tengo, los territorios que los nazis se anexaron, entre comillas, pacíficamente, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que también le dio a los nazis una gran
¿cómo se dice? Aceptación entre la población, porque Hitler logró incorporar territorios a Alemania de manera pacífica. Entonces la gente empezó a creer pues, que de veras era un gran estadista, ¿no? Que le sabía esto de la política y etcétera. Bueno, la guerra empezó cuando los alemanes quisieron anexarse Polonia. Ahí sí, ya no los dejaron y ahorita vamos a ver qué onda con eso. ¿Vale? Ok. Y el último, chicos, el socialismo. Escuchen bien, el socialismo no es un régimen totalitario. El que les diga que lo es, no le sabe y se está inventando cosas. Es que el socialismo es una ideología, ya hablamos de ella y dijimos que es lo contrario ¿a qué? Al capitalismo. Al capitalismo, porque el socialismo dice que la propiedad privada y los medios de producción pues, no deben de existir, ¿no? Sino que debe repartirse, sino que, vaya, sí, o sea, la propiedad de los medios de producción, de lo que nos hace vivir, las fábricas y todo eso, pues debe ser del Estado y el Estado repartir equitativamente. Eso es lo que hizo, o esa era la intención de hacerlo en la Unión Soviética. El gran problema es que cuando muere Lenin, hay una serie de peleas por el poder en la Unión Soviética y el que queda es este señor que se llama Joseph Stalin. Y él instauró en la Unión Soviética un régimen totalitario con poderes dictatoriales de él. ¿Vale? Entonces, por eso aquí lo vamos a considerar como un régimen totalitario, si bien el socialismo no es un régimen totalitario tal cual. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, prof. ¿No? Entonces ya pudimos ver la Segunda Guerra Mundial. Sí, vamos. Ok, antes de eso, ya nada más me falta mencionarles el militarismo japonés. En Japón, chicos, estuvo un poquito diferente el asunto, porque aquí digamos que no hay un líder tal cual carismático, como sí lo hubo en Italia y en Alemania, y no lo hay porque en Japón, política y religiosamente hablando, la figura del emperador es súper importante. En Japón el emperador durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, chicos, todavía estoy hablando a mediados del siglo pasado, o sea, por ahí de 1950, sí, del siglo pasado, 1950, todavía se asumía que el emperador era un dios en la tierra, ¿vale? Acá la cosa fue que, aunque el emperador era muy importante religiosamente hablando, durante los años 30, su presencia política había disminuido. Y la que había aumentado era la de los militares, porque Japón es un país sumamente tradicionalista, en donde, al menos en ese entonces, el papel de los militares era mega importante. Y lo había sido antes con los samuráis también. Estos militares son los que empezaron procesos de expansión territorial de Japón. Invadieron China, algunas islas del Océano Pacífico, etc. Por eso es que a este gobierno se le conoce como el militarismo japonés. Empezó en 1931 cuando invadieron el norte de China, la provincia de Manchuria, y ahí crearon un pequeño, bueno, ni tan pequeño, un estado controlado por Japón llamado Manchukuo. ¿Va? Estos militaristas también eran nacionalistas y pensaban que Japón debía ser el país que controlara Asia, ¿de acuerdo? Al menos el oriente lejano. Esta es una imagencita de la invasión japonesa de China en 1931, ¿vale? Ya veremos hasta dónde llegaron estos japoneses después, ¿de acuerdo? Ok, tenemos entonces esto, ¿vale? Y podemos entonces pasar al asunto de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, no me acuerdo si hicimos exactamente así la vez pasada, porque sí me acuerdo que les puse el video, pero no me acuerdo si primero se los expliqué y luego puse el video. Pero ahora vamos a empezar con el video. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Va que va. Ah, pues ya está aquí. ¿Están viendo mi pantalla de los YouTubes? Sí, prof. ¿Sí? A ver. Ok. ¿Sí tiene audio? También. Va que va. Entonces, allá vamos. Cualquier cosa que no escuchen o algo, me dicen, ¿eh? De acuerdo. Ok.
Y ahora que acabamos la guerra y firmamos este tratado de paz súper abusivo en el que culpamos a Alemania por todo, ¿qué haremos? ¿Qué tal si tenemos otra guerra? Hoy en Infonimados te contamos sobre la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría se dividió y surgieron países nuevos. Algunos ciudadanos rusos no estaban tan contentos siendo rusos. Así que se independizaron y Rusia se enojó, pero se unió con otros países y formaron la Unión Soviética. La Unión Soviética también tenía un nuevo librito, en el que te enseñaban una manera muy divertida de repartir las cosas. Y estaban tan obsesionados con él que se lo querían mostrar a todos. Buenas, ¿tiene un momento para hablar de Karl Marx? Ahora mismo no, joven. Esto era un dolor de cabeza para Alemania, porque en el Tratado de Versalles, que tuvieron que firmar cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, los obligaron a reducir su ejército, así que ahora tenía poquitos soldados. Menos. Y si la Unión Soviética los atacaba, no iban a poder defenderse. También les habían quitado territorios dentro de Europa y fuera de Europa. Y tenían que pagarle mucho dinero a Francia. Los alemanes estaban cargando con todo el peso de la Primera Guerra, y por eso estaban muy molestos, en especial Este muchacho de aquí se llama Adolf Hitler. Él fue un soldado durante la Primera Guerra Mundial, y también era fan número 1 de Alemania. Por eso, cuando Alemania perdió la guerra, su corazón se rompió en miles de pedazos. Entonces se fue a trabajar para el gobierno, y allí formaba parte del departamento de propagandas y también se encargaba de erradicar ideas peligrosas, como el pacifismo y la democracia. Aparte de eso, también era espía. Y entonces, un día, mientras estaba espiando, espió un nuevo partido político nacionalista, llamado Partido Obrero Alemán, y le pareció tan cool que se los unió. Y comenzó a dar discursos súper nacionalistas, que a todos les gustaba. Alemania es grande. No me gusta el comunismo. Deberíamos volver a tener militares. Deberíamos tener más territorios. También comenzó a describir lo que en su opinión era el alemán ideal. Alto, fuerte, de ojos azules y con cabello rubio. Luego los miembros del Partido Obrero Alemán, se aburrieron y querían cambiarle el nombre a algo más impactante, así como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. De apodo, nazi. Súper original. Ahora, Hitler era el líder del partido y quería dominar Alemania, y tal vez el mundo entero. Por eso dieron un golpe de estado, pero fallaron, y Hitler quedó preso. Mientras estaba en la cárcel, escribió un libro y lo llamó Mi lucha. Hitler salió de la cárcel y publicó su libro, que se volvió un hit, como Hitler. Y Hitler se hizo más popular, y también evadía impuestos. También realizó campañas políticas, muy duro, y se volvió el dictador del país. Y lo comenzó a remilitarizar, a pesar de que se lo tenían prohibido en el Tratado de Versalles. También se hizo amigo de Benito Mussolini, que era el dictador de Italia, porque los dictadores a veces son amigos. Hitler andaba por ahí arrebatado y se acordó de que ahora existía Checoslovaquia y que ahí había un lugar en donde vivían personas de ascendencia alemana, y ahora por eso quería anexarla a Alemania. Pero eso no lo podía hacer, porque en el Tratado de Versalles, Alemania medio que había prometido no andar invadiendo otros países. Pero Hitler de todas maneras lo tomó. Y los primeros ministros de Reino Unido y Francia se molestaron, pero hicieron cosas de primeros ministros y dijeron, ok, chill, pero ya no tomes más nada. Nunca más. A esto se le llamó la política de apaciguamiento, porque estos dos caballeros ya habían visto cómo era la guerra y no les gustó la experiencia, así que decidieron apaciguar a Hitler dejando que tomara un pedazo de Checoslovaquia para evitar un... Pero Hitler, de todas maneras, terminó de invadir Checoslovaquia unos meses después. Así que ya nadie confiaba en Hitler, porque siempre rompía sus promesas. Pero bueno, Hitler siguió arrebatado y se acordó, de nuevo, de que Alemania había quedado dividida en Danzig para que Polonia pudiera tener salida al mar. Entonces le dijo a Polonia, Hey, Polonia, ¿me das Danzig, porfa? y Polonia le dijo, Ni locos. entonces Polonia, en caso de que Alemania los atacara, se hizo un trato de mutua defensa con Francia, y por si acaso, también con Reino Unido, porque nunca se es demasiado precavido. Hitler sabía low-key que en efecto iba a atacarlos, pero esta vez no quería tener dos frentes de batalla, como en la Primera Guerra Mundial. Que si no sabes cómo fue, qué triste por ti. Por suerte, hicimos un video sobre la Primera Guerra Mundial que dura 10 minutos.
exactos. Así que si quieres ver la precuela de esta historia, te lo vamos a dejar acá. Entonces, para no tener dos frentes de batalla, Hitler decidió ir a la Unión Soviética a visitar a Stalin, porque ellos también tenían su propio dictador. Y si lo aceptas, podríamos ser amigos. Te unes a nosotros y así no tendré que invadirte. Ok, mira, si tú me dejas en paz, yo te dejo en paz y nos dejamos en paz. Ok. Hasta que me harte de ti y te ataque en unos años. ¿Qué? Nada. Ahora también habían nuevos bandos, los aliados con Reino Unido y Francia, y las potencias eje, con Alemania, Italia y Japón. Entonces llegó el día, y Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Reino Unido y Francia le dijeron que tenía 2 días para retirarse de Polonia. Pero Hitler hizo lo que mejor sabía hacer: no hacer caso, y siguió invadiendo Polonia. Eso hizo que Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Sudáfrica le declararan la guerra a Alemania. Los franceses esta vez se movilizaron lento, porque tuvieron que usar bicicletas. Es en serio. En cambio, los alemanes avanzaron rápido y agresivamente, usando la Blitzkrieg. La Blitzkrieg es un tipo de técnica militar en la que se ataca al oponente inicialmente con bombardeos desde lejos, seguido de un ataque móvil con tanques y hombres, y todo se hace muy rápido, para que el oponente no sepa qué hacer. Para colmo, Unión Soviética también comenzó a invadir Polonia desde su lado. Esto los tomó por sorpresa, y no sabían cómo defenderse. Así es que el 6 de octubre se rindieron, pero no oficialmente, y Polonia fue ocupada, una mitad por Alemania y la otra mitad por Unión Soviética. Luego Alemania y Unión Soviética decidieron descansar un rato. A este periodo se le conoce como la Guerra de Mentira, porque a pesar de que estaban en guerra, ningún país estaba atacando a otro. Pero descansar era muy aburrido, así que Stalin se fue a invadir Finlandia, pero le fue mal. Mientras tanto, Hitler invadió Dinamarca y Noruega, y a él sí le fue bien. La Guerra de Mentira se acabó el 10 de mayo de 1940, cuando Alemania atacó a Francia. Alemania no era muy creativa, parece, porque planeaba usar la misma estrategia que en la Primera Guerra Mundial. De nuevo, ellos querían atacar a Francia rapidito, conquistarla y regresar para atacar la Unión Soviética. Otra vez le pidieron permiso a Bélgica para pasar por ahí y así rodear a Francia, pero adivina qué les dijeron. Exacto, no. Y Hitler hizo algo que jamás te vas a imaginar. Pasó de todas maneras, y de paso también atacó a Luxemburgo y Países Bajos, todos al mismo tiempo, a través de la línea Maginot. Los aliados trataron de defenderse, pero Alemania era más rápida con la Blitzkrieg. También hubo un pequeño problema. Existe una región llamada las Ardenas. Ahí hay un gran bosque. Los aliados decidieron no proteger esta área porque pensaron que sería imposible para Hitler pasar por ahí con sus tanques. Pero eso fue exactamente lo que Hitler hizo, pasar por las Ardenas con sus tanques. Y los rodeó, mucho, hasta que quedaron acorralados en la playa de Dunkerque. Afortunadamente, fueron evacuados en barcos durante la Operación Dínamo. Así, Alemania terminó de invadir Francia, y Francia estaba lista para firmar el armisticio con Alemania. Pero Hitler no quería que el armisticio se firmara en cualquier lugar, porque él era muy extra. Señor, Francia por fin se rindió. Ok, tráigame el vagón del tren en donde ellos nos hicieron firmar nuestra derrota. Pero, señor, eso es muy complicado. Tráigamelo, dije. Alemania ocupó una parte de Francia, y en la otra parte se estableció un gobierno liderado por él, pero que en realidad era controlado por Alemania. A esto se le llamó el régimen de Vichy. Ahora le toca a Reino Unido ser invadida, Dijo Hitler. Sin embargo, iba a ser imposible ganarles en el mar, porque la marina inglesa era grande, y se la pasaba hundiendo barcos, porque era muy buena hundiendo barcos. Entonces, corrieron a armar aviones, y formaron la Luftwaffe, y se pusieron a pelear, en el aire. Los alemanes atacaron las estaciones y los aeródromos ingleses. Entonces, Winston Churchill, que ahora era el primer ministro de Inglaterra, y se tomaba fotos así, ordenó atacar Berlín, lo cual enojó mucho a Hitler, quien también mandó a bombardear las ciudades más importantes de Reino Unido. Hitler pensaba que Reino Unido diría, no, ya basta, por favor, nos rendimos. Pero, nine. Y como lograron resistir todos los ataques, Hitler tuvo que parar sus planes de invasión a Inglaterra. Los ingleses estaban quedando sin dinero. Entonces, Estados Unidos les dijo, los queremos ayudar, pero no queremos pelear. Miren, tomen esto. En el norte de África había unos barcos franceses anclados, y para que los alemanes no los tomaran, Reino Unido llegó y los hundió, y luego se fue. Mussolini quería aprovechar la guerra,
así como tú puedes aprovechar para suscribirte en este momento. Así que atacó Albania y la tomó, y luego tomó una parte de Francia por el sur. También intentó atacar a Reino Unido por el mar Mediterráneo, pero le fue mal. Luego trató de invadir Grecia desde Albania, pero también le fue mal, y Alemania tuvo que ayudarlos. Luego Italia intentó invadir Egipto para tomar el canal de Suez, y esta vez le fue peor, y Alemania tuvo que ayudarlos, de nuevo. Así que envió a su fuerza militar comandados por Erwin Rommel. Hitler también invadió Creta con paracaidistas, pero ya no lo quiso hacer más porque eso de tirarse en paracaídas era muy peligroso. Los nazis también ejecutaron un plan llamado la solución final. Se trataba de la eliminación de los judíos europeos y otras personas que ellos consideraban indeseadas, pero que en realidad no lo eran porque todo estaba en su cabeza. Ellos eran arrestados y enviados a guetos, barrios en donde las condiciones de vida eran miserables. Luego los llevaban a campos de concentración en donde los ejecutaban. A este suceso se le conoce como el Holocausto, y es uno de los periodos más oscuros de la historia humana, porque se llevó a cabo el exterminio sistemático de aproximadamente 11 millones de personas, y todo fue por intolerancia y discriminación. Pero también existía la resistencia, que era un grupo de personas muy valientes a quienes no les caían muy bien los nazis, y usaban gorras de helado. A ellos se les llamó partisanos. Ellos ayudaron desde adentro a la lucha contra el régimen nazi. En este punto, a Hitler le entraron ganas de hacer algo que solo Hitler haría. Es hora de hacer algo que nadie se espere. A ver, ¿quiénes son nuestros amigos? Italia y la Unión Soviética, señor. Ok, ataquemos la Unión Soviética. Eso lo hizo porque no le gustaba el comunismo, y eso era la Unión Soviética, comunista. También porque Rusia era grande y Hitler quería más territorio. Ahora solo debía escoger cuál ciudad atacar primero. Y como no se podía decidir, se lanzó a conquistar las 3 ciudades al mismo tiempo. Leningrado al norte, Moscú en el centro, que era la capital, y Kiev en el sur. Esto había que hacerlo súper rapidito, antes de que el invierno llegara. Así que Hitler atacó, exacto, rapidito, como de costumbre, porque él era siempre rápido, nunca inrápido. Por alguna extraña e inexplicable razón, esto tomó a Stalin por sorpresa, quien no se esperaba que su amigo Hitler lo atacara. Sí, desde que odiaba el comunismo y que abiertamente fantaseaba con conquistar Rusia, porque lo escribió todo en su libro de 720 páginas, que ya había vendido miles de copias, y aparte nunca cumplía sus promesas. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué me traicionaría así? Así que Stalin se unió al bando de los aliados. Por eso le dijo al pueblo que quemara todo y huyeran, y que no dejaran nada que Alemania pudiera utilizar para sobrevivir. Los alemanes avanzaron en territorio ruso, e incluso llegaron muy cerca de las ciudades que querían conquistar. Pero llegó el ultra mejor amigo de Rusia de todos los tiempos, el invierno. Y los alemanes no habían llevado ropa para el frío, ni comida suficiente, así que comenzaron a debilitarse. Pero, ¿sabes a quién no les da frío en Rusia? Exacto, a los rusos. Así que este fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva desde Moscú, e hicieron que los alemanes retrocedieran unos kilómetros, porque Alemania siempre está a punto de conquistar el mundo y luego algo raro pasa. Japón tenía años tratando de conquistar el sudeste asiático, y también peleando con China en la guerra sino-japonesa. Y ahora también quería conquistar el Pacífico, porque ellos también soñaban con tener más territorios y también petróleo, solo que esas islas ya tenían dueño. Capturarlas no sería un problema, si tan solo Estados Unidos y sus megabarcos indestructibles no existieran. Estados Unidos era una potencia naval, y Japón sabía que no era tan fuerte como ellos. También este señor les dijo a todos: Yo viví en Estados Unidos un tiempo y estudié en Harvard y trabajé en Washington. Y les estoy diciendo que con esta gente mejor no nos metemos. Así que ellos se metieron con Estados Unidos de todas maneras. Y pensaron que sería genial bombardear su base naval y desarmarlos, para poder conquistar el Pacífico sin problemas. Y ahora todos comen ramen y sushi en Australia. Pero nope. Porque cuando lo hicieron, a los japoneses se les olvidó un pequeño detalle: bombardear los portaaviones y también los demás puertos en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se recuperó súper rápido y estaban más que listos para ir a la guerra. Y además, ahora estaban bien y con muchas ganas de patear Estados Unidos y Reino Unido le declararon la guerra a Japón. Y Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos, aunque eso no era necesario. LOL. Como ahora Japón y Estados Unidos eran archienemigos, se fueron a archienemigar en la batalla de Midway, donde ambos perdieron mucho equipo militar.
solo que Estados Unidos podría fabricar más, y muy rápido. Entonces, Japón tuvo que frenar sus conquistas, pero aún así siguieron peleando por ahí. Un día, mientras Reino Unido iba navegando y destruyendo barcos con su destructor de barcos, se encontró un submarino alemán, pero no lo destruyó, sino que lo capturó y se encontró una máquina Enigma, así se llamaba la máquina, que los alemanes la utilizaban para comunicarse entre ellos con códigos ultra secretos. Los ingleses lograron descifrarla, y ahora sabían lo que Hitler y las potencias eje iban a hacer. Hitler y Stalin seguían batallando dentro de Rusia, muy duro, y Hitler había lanzado su segunda ofensiva. Esta vez quería tomar el Cáucaso, porque ahí había un montón de petróleo, y Hitler lo quería para él solito. Así que dividió las fuerzas en dos, Grupo A y Grupo B. El Grupo B iba a ir protegiendo el lado izquierdo del Grupo A, pero a mitad de camino, ya me aburrí, mejor ustedes vayan para allá. Entonces mandó al Grupo B a invadir Stalingrado, mientras que el Grupo A se iba solo a conquistar el Cáucaso. El general de Hitler como que no estaba muy de acuerdo, así que Hitler asumió el mando del Grupo A para tomar el Cáucaso. Ya avanzó mucho, pero... ya me aburrí de nuevo. Mejor vamos para allá nosotros también. E hizo que el Grupo A también se dirigiera a Stalingrado, porque Hitler tenía una obsesión con Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue una de las peores de toda la guerra, y Hitler no pudo resistir más, así que se tuvo que retirar. Mientras tanto, los aliados no podían decidir si atacaban desde un lado o desde abajo, pero al final decidieron intentar desde abajo, por Italia. Lo cual les resultó fácil, porque este señor, que resulta que era el rey de Italia durante todo ese tiempo, decidió usar sus superpoderes de rey y destituir a Mussolini y meterlo preso. E Italia comenzó a cooperar con los aliados. Pero luego, Hitler logró que liberaran a Mussolini y lo enviaran al norte de Italia, en donde hizo un mini gobierno. Los aliados seguían su avance a través de Italia, y su objetivo era tomar Roma, porque si no has tomado Roma, ¿en verdad has tomado Italia? Y por eso hay que tomarlo. Así que suscríbete. Los últimos fascistas y nazis que quedaban en Italia se resguardaron en el monasterio de Monte Cassino, y pensaron que los estadounidenses no se atreverían a bombardear un monasterio, porque era un monasterio, pero a ellos les valió 3 hectáreas de y de todas maneras bombardearon un monasterio, y finalmente liberaron Italia. Parece que esto es un buen momento para que la resistencia polaca se resista. Y echaron a los nazis de Polonia, y no pararon ahí, sino que siguieron atacando a Alemania para adentrarse a ella, junto a los soviéticos. Entonces, las tropas de los aliados bajo el mando de este señor decidieron que ahora era momento de atacar Francia desde un lado, para así llegar a Alemania, desde Francia, y comenzaron a planificar el golpe fatal a Hitler. Esto lo tenían que hacer muy en secreto, y para despistarlo, le hicieron pensar que desembarcarían en Calais para invadir Francia, pero no, porque el desembarco en realidad sería en Normandía. Como Hitler se la creyó, llamó a todos los que andaban por ese lado, que en verdad eran pocos porque el 90% de su ejército estaba en el frente oriental, para que se quedaran en Calais, y en Normandía solo se quedaron 50.000 hombres. Y los aliados venían con 2 millones de hombres. Pero el clima se puso muy mal, entonces todos tuvieron que esperar a que el clima se pusiera bueno. Al día siguiente, el clima se puso bueno y desembarcaron y batallaron muy duro a lo largo de varias playas. A ese día se le conoce como el Día D. Los aliados comenzaron a empujar a los nazis, quienes se retiraron hacia el norte de Francia, Países Bajos y Bélgica. Los italianos, que ahora eran aliados, comenzaron a invadir Francia desde abajo también y ayudar a acorralar a los nazis. Entonces, Alemania entró en pánico. Rápido, hagamos algo, pónganse creativos. No, tranquilos, reciclemos una ofensiva. Entonces Hitler lanzó el mismo ataque de antes a través de las Ardenas, pero esta vez no funcionó para nada, y los aliados lograron mitigarlo. Los rusos también seguían presionando desde su lado, así que después de tanta presión por todos los frentes, Hitler decidió casarse con su amante, y unas horas después se suicidaron, juntos, en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945. Y Alemania se rindió. Y así acabó la guerra, pero solo en Europa, porque Japón todavía seguía peleando. Entonces los aliados hicieron 2 conferencias y pidieron la rendición de Japón, pero Japón no se rindió, porque tenían un honor bien hardcore. Y además, en esas conferencias, estos dos no se cayeron muy bien, porque miren ese lenguaje corporal. Por eso, los japoneses siguieron peleando contra los estadounidenses, haciendo cosas cada vez más extremas, como ataques suicidas con kamikazes, que eran pilotos que estrellaban sus aviones contra los barcos enemigos. Pero Estados Unidos tenía una nueva arma de destrucción masiva. Momento perfecto para usarla. Entonces lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, y luego otra,
en Nagasaki. Y ahora sí, Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Y esta vez murieron alrededor de 80 millones de personas. Y ya no hubo más guerra. Caliente, porque luego comenzó la Guerra Fría y ahora ganaba el primero que llegaba al espacio. Ok. ¿Están ahí? Oli, oli. Profesor. Sí. Bueno, esa fue la Segunda Guerra Mundial en modo resumen, chicos, ¿vale? Miren, estuvo bien que lo viéramos para que ya nada más las cositas que yo tengo por acá que mencionarles, ya nada, vaya, o sea, ya no sean así como totalmente nuevas, ¿no? Lo primero que tenemos de la Segunda Guerra Mundial son las causas inmediatas, pero ya estuvimos hablando de ellas a lo largo de la clase. Dijimos que el Tratado de Versalles dejó humillada a Alemania, ¿no? Y también la dejó agotada porque pues tuvo que pagar todos los daños de la guerra. Le quitaron ejército, le quitaron aviación, le quitaron todo, ¿vale? Luego la crisis económica de 1929 vino a exacerbar las cosas porque provocó inestabilidad económica y política en los países europeos especialmente, y ya dijimos que por eso estos estados totalitarios llegaron al poder, especialmente el de los nazis, ¿no? Y de ahí el punto 3, el surgimiento y la intensificación de ideas nacionalistas que terminó generando los estados totalitarios, que ya mencionamos, de nazis, fascistas, militaristas japoneses y comunistas en la Unión Soviética. ¿Vale? Esas son las causas inmediatas, chicos. Son tan muy sencillas, la verdad, porque ya lo estuvimos platicando. Ahora, con respecto a la guerra, espero que haya quedado claro más o menos en el video, pero si no, de todas formas, acá viene, chavos, miren. Hubo 2 bloques, ¿de acuerdo? ¿Puedes leer el primer bloque, Arad? Países del eje: Alemania, Italia y Japón. Eje Berlín, Roma, Tokio. Se le conoce como eje Berlín-Roma-Tokio porque son las capitales de cada uno de estos países que se aliaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son entonces los países aliados, Lisbeth? Inglaterra, Francia y la URSS. Después entraría Estados Unidos. Ok. Sí, ya captamos todos a qué nos referimos con la URSS, ¿verdad? ¿A qué país nos Sí. referimos? A Rusia. Bueno, lo que actualmente es Sí, Rusia. lo que actualmente es Rusia y que era la Unión Soviética en ese entonces, ¿vale? Y bueno, por una parte eso quiero que les quede claro, chicos. Si al principio los países aliados no hicieron nada para detener las políticas de expansión de los nazis antes de la guerra, que hubieran invadido Checoslovaquia y que antes hubieran anexado Austria, fue en parte porque los países aliados pensaban que podían utilizar a Hitler como un colchón entre ellos y la Unión Soviética. Pensaban que podían utilizar al nazismo como un frente de detención contra el comunismo. Ya vimos que eso no funcionó porque Hitler le pegó a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son los países que van a entrar en la guerra. Se llama, ahora, ¿por qué se llama guerra mundial, chicos? Es que acuérdense que tanto Inglaterra como Francia y de alguna manera también Italia tienen países coloniales a su disposición. ¿Sí o no? Tienen colonias en África, en Asia, en América. Al principio del video nos decían, es que le declara la guerra a Alemania, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, es que son los países de Inglaterra, son los países del Imperio Británico, ¿vale? Entonces, por eso la guerra es mundial, porque entran varios países. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué pasó con los países de Latinoamérica, chicos? ¿Esos también entraron a la guerra? México no, porque Sí. ya estábamos aquí en la torre. No, sí entró a la guerra. México entró a la Segunda Guerra Mundial en 1942, después de que, por accidente o no, bueno, no sé si, no me acuerdo si eran, creo que sí eran submarinos, después de que submarinos alemanes hundieron 2 barcos mexicanos que probablemente hayan confundido con barcos estadounidenses. Entonces los hundieron porque transportaban petróleo. Entonces México se quejó con Alemania después del primero y Alemania lo dejó en visto. Después hundieron un segundo y luego hundieron otros tantos más. Y
Y entonces México dijo, ¿qué onda? Y le declaró la guerra a Alemania, entrando del bando de los aliados, con Inglaterra, Francia y la URSS. Y de hecho sí hubo un grupo de pilotos mexicanos que fueron a pelear en el Océano Pacífico contra los japoneses, que fue el Escuadrón 201, y se les atribuyen cerca de unas 20,000 bajas. O sea, sí hubo un grupo de pilotos mexicanos que fueron a la guerra, y murieron unos 2 o 3 de ellos, ¿vale? De hecho, apenas, chicos, se acaba de morir el último mexicano del Escuadrón 201 falleció hace unos cuantos días. ¿Vale? Pues ya, Oh, ya. obviamente ya era una persona súper grandísima, ¿no? Pero pues se le hizo un funeral de héroe de guerra y todo, pues porque es el último héroe de guerra que tuvo México, ¿va? Entonces sí, los países latinoamericanos entraron, no como o sea, no como así a gran Tan escala, pero brutalmente como lo hicieron los los demás. otros, ajá, pero sí metieron su economía, eso es bien importante. O sea, México construyó armas, municiones, mandó hombres a trabajar a Estados Unidos en ausencia de los soldados estadounidenses. Muchos soldados estadounidenses que fueron a combatir en la guerra eran mexicoamericanos, es decir, eran migrantes también. Entonces sí hubo una gran participación o sea, sí fue una guerra mundial, chicos. Al final el video nos lo dice. Murieron 80 millones de personas. Entonces, o sea, es una brutalidad de gente. Es la población de Alemania ahorita. Es como si todos los alemanes dejaran de existir de pronto. ¿Va? Ok. Y ya vimos que la guerra empezó cuando... ¿Podrías ayudarnos con esto, Sara? ¿Estás ahí? Sara Janet. Bueno, ¿Me Miranda. escucho? Ah, sí, Ah, Sara, te escucho, te escucho. Ajá. ¿Puedes eh, molestar? sí, la guerra inicia el 1 de septiembre de 1939. Ah, ¿Leo todo o sí, cómo? porfa. Sí, perdón. Cuando Alemania invadió Polonia con el visto del bloque soviético tras la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov. La excusa fue un enfrentamiento fronterizo provocado, según los nazis, por Polonia. El 3 de septiembre, Inglaterra y Francia le declaró la guerra a Alemania nazi. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió la mitad oriental de Polonia. Vale, gracias, Sara. Sí, chicos, entonces ya nos lo decía el videíto. La guerra empieza con la invasión de Polonia, porque Alemania quería hacerse con los territorios que le habían quitado en esa zona, ¿vale? Después de la Primera Guerra Mundial. Hicieron un pacto con la Unión Soviética, a ese pacto se le conoce como el pacto Ribbentrop-Molotov, porque así se apellidaban los ministros de Relaciones Exteriores de cada país, y bueno, así comenzó el conflicto, ¿de acuerdo? Ya luego el resto del conflicto así a gran escala, pues tampoco es tan así mega importante que se lo aprendan, chicos. O sea, vaya, las fases, cada una de las fases del conflicto. Solo yo les puse o les remarqué, digamos que las más importantes. Ya nos decían que la primera parte de la guerra de broma, no duró mucho, duró un año, se llama así porque pues no hubo como enfrentamientos directos, hasta que los alemanes invadieron Dinamarca e invadieron Noruega. Después invadieron Francia a través de Bélgica, Holanda y Luxemburgo en la táctica de guerra conocida como la Blitzkrieg. Blitzkrieg, nos decían, es una táctica en donde se combinan bombardeos con el avance de tanques y tropas. Tal cual quiere decir guerra relámpago, chicos. Eso quiere decir Blitzkrieg, guerra relámpago. Y es la táctica que utilizaron los alemanes durante la primera parte de la guerra para conquistar casi toda Europa. Cuando derrotaron a Francia y la obligaron a firmar la paz, trayendo el vagón con el que firmaron la paz de la Primera Guerra, todos enfermos, los alemanes se lanzaron a tratar de doblegar al Reino Unido con la Operación León Marino, que consistió en una serie de bombardeos a puntos estratégicos de la isla británica, pero no funcionó. Después, en junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética, que se conoce con el nombre de la Operación Barbarroja. Ya vimos que esta operación fue un fracaso porque no se alcanzaron los objetivos planteados antes de la llegada del invierno y que en una segunda ofensiva, que por cualquier cosa se llamó la Operación Azul, el ejército de Hitler fue derrotado entre 1942 y 43 en la batalla de Stalingrado.
A partir de ahí, los soviéticos van a estar dándole pateadas en el trasero a los nazis en todo ese frente oriental. Estados Unidos entró a la guerra después del bombardeo a la base militar de Pearl Harbor. Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos y entonces a partir de ese momento Estados Unidos también se va a involucrar en la guerra en Europa, no nada más contra Japón. Van a tomar el norte de África, luego Sicilia e Italia, como nos lo mencionaban ahí, que Mussolini fue derrocado y después asesinado. Luego van a hacer el desembarco el 6 de junio de 1944 del día D en la costa de Francia y van a penetrar hacia Alemania junto con los soviéticos. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945, el 8 de mayo Alemania se rinde y finalmente Japón se va a rendir el 14 de agosto de ese año después de que le lancen 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. ¿De acuerdo? Eso digamos que es así el resumen de la guerra. Ahora, ¿qué es lo importante de la guerra, chicos? Más que sepan cada una de estas partes, que a lo mejor está entretenido saber, y de hecho es mucho más complejo de lo que pudimos ver en el video y de lo que yo les puedo comentar aquí. Aquí lo importante es las causas y las consecuencias. Ya vimos que las causas son el Tratado de Versalles, que le hayan quitado a Alemania territorios, el surgimiento de los nacionalismos extremos, de este racismo que llevó a la solución final y a exterminar a 6 millones de judíos, más otros 5 millones de personas a las que los nazis consideraban indeseables, y además las consecuencias, ¿vale? Como parte de las consecuencias, tengo que enseñarles esto que está acá, chicos. Espérenme, estas son imágenes de la guerra. Ok, una cronología básica, por cierto, por si la necesitan, para que nos ayude con esto. 1939, Alemania invade Polonia, con esto empieza la guerra. En el 40, invaden Francia. En el 41 se da la Operación Barbarroja, que termina fracasando entre 1942 y 1943. Y ese mismo año de 1941, Japón ataca el puerto de Pearl Harbor en los Estados Unidos, con lo que entra a la guerra. ¿Dónde está Pearl Harbor? En Hawái, ¿vale? En el 44 se da el día D del desembarco en Normandía y la unión de los 2 ejércitos, el de los soviéticos y el gringo, y el británico. Y en el 45 ya habíamos dicho, Hitler muere el 30 de abril, una semana después Alemania se rinde, el 6 de agosto se lanza la primera bomba sobre Hiroshima, el 9 de agosto sobre Nagasaki, y con este evento termina la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Puede ser que este pequeño espacio cronológico les pueda ayudar a ustedes, chicos, para tener esto en mente y saber qué va primero y qué va después. Si se lo pueden aprender con los años y las fechas, pues qué padre, pero si no, siempre acuérdense, prioricen qué es primero y qué es después, para que sepan dar una explicación, ¿vale? Ahora, como les decía, como parte de la etapa final, tenemos una serie de conferencias que a lo mejor les lleguen a preguntar, chavos. Conferencia de Teherán, de Yalta, de Potsdam y de San Francisco, ¿ok? Dana, ¿puedes leer la conferencia de Teherán, por favor? Esta de acá. Sí, profesor. Conferencia de Teherán, 1943. Winston Churchill, primer ministro británico, Franklin D. Roosevelt, presidente estadounidense, y Joseph Stalin, líder de la URSS, se reúnen para acordar una estrategia de contraofensiva en Europa llamada Operación Casablanca, retomar Francia mediante Normandía y Sicilia. Gracias, Dana. Esta primera conferencia de Teherán se da en medio de la guerra, chicos, en 1943. Y es en donde la Unión Soviética le pide a Estados Unidos y al Reino Unido que se comprometan más con la guerra, porque hasta este punto la Unión Soviética es la que más fuerza le ha metido a la ofensiva contra los nazis, porque pues a fin de cuentas los invadieron, ¿de acuerdo? Pero es quien ha llevado el peso de la guerra, y lo que quiere Stalin, el líder de la URSS, es que Churchill y Roosevelt abran un nuevo frente, es decir, una nueva posición en Europa en donde los nazis también puedan enfrentarse a ellos y dividir sus fuerzas, ¿vale? Luego está la super mega importante conferencia de Yalta. ¿Cuál es la conferencia de Yalta, Arad? ¿Qué dice? Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Winston Churchill, Joseph Stalin y Harry S. Truman se reúnen para dividir a Alemania entre los 4 países aliados generadores, una vez que quedó derrotada.
Ok, en este febrero, gracias Arad, en febrero del 45, chicos, todavía no le ganan a Alemania, pero la neta ya es obvio que va a perder, y era obvio desde hace mucho tiempo atrás, pero solo que no se rendían. Entonces, en la conferencia de Yalta, los países aliados empiezan a ver qué van a hacer con Alemania. Entonces, se vuelven a reunir Winston Churchill y Joseph Stalin, pero ya no Roosevelt, porque acababa de morir, sino ya el nuevo presidente estadounidense, Harry S. Truman. Se reúnen y acuerdan dividir Alemania en zonas de influencia, 4 zonas de influencia distintas. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente punto, la conferencia de Potsdam. Kareni, ¿la puedes leer? Conferencia de Potsdam, agosto de 1945. Winston Churchill, Joseph Stalin y Harry Truman se reúnen para acordar reafirmar lo abordado en Yalta y para enviar un ultimátum a Japón. Entonces, en agosto del 45 ya terminó la guerra en Europa. Alemania ya se rindió. Y ahora lo que van a hacer es como que retomar el tema de la división de Alemania para hacerlo bien. Y al mismo tiempo acuerdan mandarle un ultimátum a Japón y decirle, ya ríndete, carnal, o vas a ver lo que te va a pasar. Japón se negó a rendirse y por eso es que Estados Unidos mandó en los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Bueno, para eso y para demostrarle a la Unión Soviética que tenían una nueva arma. Y es que para estas alturas ya se están viendo feo. La Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a verse feo porque son dos ideologías totalmente distintas. Y además son los países que quedan como los grandes vencedores, chicos, esos dos, ¿de acuerdo? Y finalmente la conferencia de San Francisco del 45, en donde se van a reunir delegados de varias naciones aliadas de los que ganaron para crear, adivinen qué, la Organización de las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con estas conferencias? Ninguna duda, profe. Ok, entonces ahora sí, ya nada más las consecuencias. La consecuencia principal ya nos la mencionaba el video, la Guerra Fría. Termina la Guerra Mundial y empieza un nuevo conflicto de tensiones militares, de espionaje, de competencia tecnológica entre las dos naciones que resultaron más beneficiadas. ¿Qué países quedaron más beneficiados de la Segunda Guerra Mundial, chicos? Los que de veras la ganaron. Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Esos son los grandes vencedores. Entonces, por eso tenemos estas consecuencias. Uno, espero que les quede claro, en Europa los regímenes totalitarios desaparecen. Benito Mussolini y Hitler ya no tienen nada que contar, ¿vale? Surgen dos superpotencias y la Guerra Fría consecuente, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ok? Esto implica un mundo bipolar, es decir, de dos polos, dividido en dos ideologías totalmente distintas, el capitalismo y el socialismo. Al mismo tiempo, van a aparecer nuevos organismos que van a tratar de guiar al mundo a partir de entonces, uno, la ONU, pero también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos son instituciones capitalistas destinadas a hacer inversiones en países capitalistas para evitar que estos se pasen al bando socialista. Más adelante hablaremos de eso en una siguiente clase. Destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y del campo y un fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Pues es que en Estados Unidos no hubo, o sea, dentro del territorio estadounidense, excepto por Pearl Harbor, no hubo guerra, chicos. Entonces la economía estadounidense, si ya estaba a tope, empieza a crecer de manera monumental, pero monumental. Y eso es lo que va a hacer que Estados Unidos se vuelva pues la gran superpotencia del mundo. Y el contrapeso, pues ¿quién se lo va a hacer? La Unión Soviética, ¿vale? Fortalecimiento de los soviéticos en la zona oriental de Europa. Y finalmente, la firma de los acuerdos de Bretton Woods para crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Comercio. Y finalmente, algo que sigue afectándonos, adoptar el dólar como moneda de referencia internacional. ¿De acuerdo? Es a partir de este momento en el que las transacciones internacionales se van a hacer ya en dólares. Y esa va a ser la referencia para medir las economías mundiales y el valor de las monedas internacionales. Es decir, el peso vale tanto con respecto al dólar, ¿vale? La libra vale tanto con respecto al dólar y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Ninguna, profe. Bueno,
Ya nada más nos quedaría ver en una futura clase, pero es muy poquito lo que nos hace falta, de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, la última clase de Historia Universal, que por ahí viene marcada como mucho tiempo después, pero lo vamos a ver, va a ser sobre la Guerra Fría, ¿vale? La siguiente clase, escuchen bien, el siguiente fin de semana ya los voy a ver también el sábado. Ajá. Los voy a ver sábado y los voy a ver domingo. El sábado ya les voy a dar Historia de México, ¿de acuerdo? Entonces, híjole, la verdad, no sé si vamos a seguir utilizando el Classroom. Dependerá de lo que nos digan. Es que les iba a decir que ya les iba a hacer una sección de Classroom de Historia de México. Y ahí les voy a poner el apunte para la... ¿Cómo? Hazla. Ah, ok. Gracias. Oh, bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, espero que muy bien. Pues respondiendo a la pregunta que nos hizo ahorita Guillermo, la respuesta es que sí. O sea, Ok. puedes hacer una sección de México, historia de México, o mantener ahí historia, campechaneado de historia Sí. universal, historia de México. Es obra Ok. bajo tu propio criterio, pues. Ok, entonces ahí, chicos, les voy a poner una sesión de Historia de México. El título va a ser referente a Historia de México en Historia. Y ahí les voy a poner el apunte para la primera clase de Historia de México, ¿vale? Y a partir de la siguiente clase les voy a poner ahí el video, ¿ok? Y el domingo a ustedes les voy a dar geografía. Entonces, las clases de geografía, las primeras 4 clases de geografía, ya también están en el Classroom. Entonces, ya nada más ahí voy a editarle poquito para subirles cositas. Entonces, estén al pendiente de eso. Sobre todo para las cositas que necesitamos tener aquí cuando empezamos clase. ¿Están de acuerdo? O sea, ya ven que les pongo sus apuntes, etcétera. Esos los tienen que traer para que vayan anotando de manera más sencilla lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, estén al pendiente de eso. Ya nada más para terminar, ¿alguno de ustedes tiene duda, trauma o comentario de lo que está pasando en Ucrania? ¿Hay algo que no entiendan o les vale queso? Y no sé, pues a lo mejor también les vale queso, ¿no? Pero les pregunto. No, Me profe, vale sí, queso. Ah, ok. Bueno. Ay, chavos, terrible, terrible. Bueno, porque de todas formas, el tema de Ucrania lo tenemos que tomar bien a bien cuando veamos la Guerra Fría, porque los orígenes del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues están, o sea, son muy antiguos, pero digamos que los orígenes inmediatos tienen que ver con la disolución de la Unión Soviética, es decir, cuando la Unión Soviética dejó de existir y se dividió en varias repúblicas. Una de esas repúblicas, chicos, es la de Ucrania, ¿vale? Entonces, bueno, si no tienen dudas o por ahí decían no les interesa, bueno, al que le interese y tenga dudas me lo puede preguntar directamente en Classroom y la clase siguiente se los platico, ¿vale? Por ahí estaba viendo, ahí igual con Gerardo, a ver si hacíamos un video, pero pues ahorita no he tenido como mucho tiempo. A mí me gustaría hacerlo como tipo TikTok para explicárselo rápido. Ya ven que los videos duran como máximo 3 minutos, ¿no? Entonces ahí se puede. Entonces igual si lo hago, pues se los paso, ¿va? Probablemente lo haga en esta semana. Voy a intentarlo. Cualquier otra cosa, pues ya saben que en el Classroom pueden ustedes preguntar. Y eso sería como todo. Por ahí probablemente en la primera clase de geografía les suba unas diapositivas con los continentes y cierta información importante de cada continente, ¿vale? Se los comento, chicos, porque he notado, así en general, no nada más con ustedes, sino en general, que tienen muchos problemas o lagunas geográficas. Les hablo de Europa y parece que les estoy hablando de alguna región de Marte. Les hablo de un país y probablemente nunca han oído hablar de él o ni siquiera lo han podido pronunciar, ¿no? Entonces, estaría bien que le vayan echando un ojo a los continentes y a algunos países que son importantes para que se ubiquen geográficamente, que a fin de cuentas tiene que ver con geografía, ¿de acuerdo? ¿Dudas?
Ninguna, profe, gracias. Suena bien. Buenito, buenito. Está bien. Entonces nos vemos el siguiente. Vamos a ayudar a Ucrania. No, Es chavos. que está muy rudo. Hace poco vi un video de un soldado ruso que llegó a Ucrania y los Ujú. ucranianos le ofrecieron té y comida Ah, sí, porque lo porque venía capturaron. herido y empezó a llorar y se rindió. Sí. No, Bueno, pues es profe, que gracias. Hasta luego. Bye. Ok. Sí. Ay, creí que ya se había ido, estaba en negro. No, pues sí se fue. Híjole. Bueno, a ver, rápido, chavos. Ya nos vamos. Ya, perdón que me haya tomado más tiempo porque pues el tema es largo, pero rápido. Yo se los digo en buena onda. Acuérdense que la escuela, chavos, obviamente tiene la intención de que ustedes adquieran ciertos conocimientos para su desarrollo profesional, que de alguna manera va a redundar en su calidad de vida y en lo que ustedes quieran hacer en su futuro. Acuérdense que lo importante es, obviamente, que tengan una buena calidad de vida, pero también es importante que hagan lo que quieren hacer, ¿no? Lo que les guste hacer. Porque si no, pues qué chiste tiene, ¿no? La verdad, la gente se vuelve amargada y se pudre aunque esté repleta de dinero, ¿vale? Pero acuérdense que también, más allá de eso, la escuela o la educación en general, porque no nada más me la da la escuela, puedo aprender en la calle, puedo aprender en el entretenimiento, puedo aprender bien leyendo un cómic, es una cuestión cultural, y si quieren verlo así, hasta cierto punto es espiritual. Y cuando digo espiritual, chavos, no estoy pensando así como en la religión y todo eso, ¿vale? Eso es de cada quien, es personal. A lo que voy es que es algo que nos nutre como personas, saber cosas y tener curiosidad y tener interés, ¿vale? Eso nada más se los comento así, a lo mejor les da igual o están de malas o es domingo y obviamente es domingo, yo la neta también no es como que digan, ay, qué padre, ¿no? Trabajar en domingo, pero bueno, o sea, al menos estoy haciendo lo que me gusta. Sé que ustedes tienen cosas que hacer entre semanas, sé que también tienen su escuelita, sé que también se tienen que entretener y hacer cosas que a todos nos gustan hacer, porque pues a mí también me gustan hacer, pero eso no implica que vayan ustedes a desdeñar las cosas que aprendemos o a tener actitudes groseras, ¿vale? Esas cositas, pues la neta no cuadran a ninguna edad, o sea, en ningún momento, ¿de acuerdo? Entonces, tengan eso en mente, porque a veces si nos desviamos un poquito y tomamos otros temas, es porque surgen. No es que de pronto nos pongamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver, evidentemente tienen que ver. Ahorita Dana decía, está muy fea la cosa en Ucrania. Pues chavos, acabamos de ver que las guerras son horrendas, que aunque de pronto parecen como muy lejanas o tenemos muy turbio la idea porque lo vemos más en la tele, en las pelis o en los videojuegos, pues la vil realidad es que son terribles, que son horrendas. Y eso es muy importante que lo interioricen y lo aprendan porque yo prefiero que aprendan eso para su vida a que me digan exactamente cuándo fue el día D en la Segunda Guerra Mundial. Eso apréndenselo para su examen. Y está muy chido y si se lo aprendieron para siempre, qué buena onda. Pero mejor que hayan aprendido, no, la guerra es horrenda, hay otras maneras de solucionar las cosas y los conflictos al final siempre pasan, tienen explicaciones, pero se pueden solucionar. ¿Vale? Bueno, ya pues eso sería todo. Espero que les vaya muy padre el domingo y el resto de la semana. Diviértanse, estudien también, vayan a ver Batman, yo no la he visto, pero si les gusta, pues vayan. Y ya, nos vemos el siguiente sábado. Estén al pendiente de su Classroom y cualquier cosa, ahí andamos. Nos vemos, profesor. Muchas gracias por todo. Adiosito, Gracias, bye bye. maestro. Buen día. Igual, Bonito día. Nos adiós. vemos la próxima semana. Hasta luego, maestro.